Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Vamos a hacer una oración por nosotros mismos, para que no gane el fastidio de unos a otros, para que no gane esa idea de que estás cansándote de buscar a Dios, de buscar la palabra de Dios, para que de tu corazón mane vida y no muerte, para que tu corazón se limpie, mi corazón se limpie de cualquier contaminación de orgullo, de soberbia, de altivez. Sí, Dios conoce los corazones, pero nos dejó su palabra para advertirnos que del corazón mana la vida o puede manar la muerte. Así que pídele a Dios que nos limpie, pidámosle a Dios que nos limpie nuestro corazón, que no tengamos un corazón carnal, lleno del yo. Yo pienso, yo creo, yo opino, a mí me parece. Sino que tengamos un corazón como el del Señor Jesucristo, hacer la voluntad del Padre, cumplir el propósito de Dios, caminar la milla extra, poner la otra mejilla, buscar al Padre en oración todo el tiempo, aprender a perdonar y a pedir perdón, aprender a dejar las cosas pasadas en el pasado y dejar que las cosas nuevas vengan. Padre, oramos para que esta palabra no vuelva vacía, porque tú quieres que la palabra haga algo grande. Tú quieres que la palabra penetre. Tú quieres separar el alma y el espíritu, aún las coyunturas y los tuétanos. Tú quieres, Señor, que a través de tu palabra haya discernimiento de los pensamientos. Haya discernimiento qué pensamientos están haciendo daño y qué pensamientos debo tener. Tu palabra penetra y también saca a la luz las intenciones del corazón. Si las intenciones del corazón son seguir a Cristo o seguir la carne, si hay odio, si hay aborrecimiento, si hay fastidio. Hay gente que se fastidia de la iglesia, de los pastores, de los hermanos en la fe. Se fastidia. A veces por eso los ve usted inquietos, para un lado, para otro, porque están fastidiados. Y eso no proviene de Dios. Porque el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Por favor, abra su Biblia en la primera epístola a los Corintios, capítulo número 14. Primera epístola a los Corintios. Y vamos a sumergirnos en esa palabra, en esa poderosa palabra, haciéndolo en el nombre de nuestro Padre eterno y en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Cierre usted por un instante sus ojos, tenga ahí 1 Corintios 14, no comience a orar, sea obediente, la obediencia es fuente de bendición. Y por un momento hable usted con el Dios eterno. Usted cree que el Dios eterno está aquí. Usted cree que la presencia del Dios eterno está aquí. Por eso ha venido y dígale: Señor, necesito tu palabra. Necesito que hagas una obra grande con tu palabra. Yo creo que tú eres el Dios todopoderoso. Nada hay imposible para ti. Yo creo, Señor, que tú eres poderoso para deshacer las obras del diablo, de los demonios. Tú eres poderoso, Señor,
Señor, para abrir camino donde no lo hay. Tú eres el Dios que trae el orden a la vida, a las cosas como se necesitan. Tú eres el Dios que hace salir las tinieblas, y yo creo que las tinieblas salen de mi vida, salen de mi hogar, salen de mi pensamiento. Ayúdame a entender, ayúdame a comprender tu propósito, ayúdame, Señor, a seguir adelante sin desmayar. Y si tú le quieres decir: lo que estoy viviendo no es fácil, lo que estoy sintiendo no es nada fácil, por eso he venido a ti, Señor, creyendo que tú eres el Dios que me sustenta, el Dios que me ayuda, el Dios que me favorece, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo número 33, dice así: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Título de la enseñanza: el Dios eterno no es Dios de confusión. Repito, el Dios eterno no es Dios de confusión. Tomen asiento, por favor, y aprópiate de esta palabra, que Dios la envía con un propósito especial para nuestras vidas. El apóstol Pablo escribió esta carta a los Corintios, una carta muy especial. Si usted algún día puede hacer el estudio bíblico o tiene curiosidad, se va a dar cuenta que es una carta que responde a tremendos conflictos, grandes conflictos, dificultades tremendas. Allá en los Corintios hubo dificultades de escándalos sexuales, de desórdenes, de borracheras en las iglesias, de murmuraciones, de difamaciones. Inclusive unos a otros se llevaron ante el tribunal romano, se demandaron hermanos y hermanos, y todo eso le llega al apóstol Pablo, y él decide escribir esta carta para decirle a los hermanos corintios y de parte a los cristianos: hermanos, nuestro Dios no es un Dios de desorden, nuestro Dios no es un Dios de tinieblas, nuestro Dios no es un Dios de oscuridad, es un Dios de luz. Y en el versículo 14, aunque habla de la operación del Espíritu Santo, aunque habla del mover, del orar en lenguas, de la profecía, él acuña de parte de Dios una frase tremenda diciendo: el Dios nuestro, el Dios que nos ha llamado, el Dios que nos envió a Jesús de Nazaret, el Dios que envió a su propio Hijo, ese Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pero añade algo diciendo: como en todas las iglesias de los santos. Me gusta esta frase porque no sé si la mayoría de predicadores o de pastores se sienten obligados a verla y a traerla. Dice la iglesia de los santos. Si hablamos una iglesia de los santos, es una iglesia que debe haber santidad. Santidad es apartarse para Dios. Santidad es obedecer la voluntad de Dios. Santidad es someterse a Dios. Y dice que el Dios nuestro no es Dios de confusión. Entonces entendemos que la confusión no proviene de Dios, que la confusión proviene del diablo. Entonces empezamos a entender que el diablo quiere confundirte, quizás para que te salgas de la iglesia, quizás para que botes tu ministerio, quizás para que entres a pelear tu batalla con las armas carnales y no espirituales. Entonces sabemos que el diablo desata confusión, quizás para que quieras tomar las decisiones equivocadas, las decisiones que no son sabias. Y eso aplica a la iglesia, eso aplica a los hogares, eso aplica a las familias. Si algo debemos tener claro nosotros es que no podemos confundirnos respecto a Dios, respecto a sus palabras, respecto a sus mandamientos, respecto a su propósito en nuestra vida. Recuérdate, David tuvo una confusión tremenda cuando el rey David, cuando estaba en las cuevas, y él no sabía si ese era su verdadero caminar o no.
Y él sale de la confusión cuando entiende algo y sale y dice, el Dios eterno cumplirá su propósito en mí. No vamos a hablar de confusiones políticas. No vamos a hablar de confusiones filosóficas. No vamos a hablar de confusiones de elecciones, de compras. Vamos a hablar de la confusión en el camino de la fe. Tu camino de la fe, mi camino de la fe, no puede, no debe tener ninguna confusión. Sí sufrimos, porque así lo dijo el Señor, pero a pesar de sufrir no debemos tener ninguna confusión. Sí padecemos, porque así nos lo habla el Señor, aún nos dice, debemos aprender a padecer como Cristo padeció. Nosotros tenemos que aprender a padecer lo que nos permita Dios. Pero aún así no debemos darle lugar a la confusión. Puede haber diferencias entre los hermanos, podemos chocar, podemos tener cosas diferentes, pero aún así no podemos darle lugar a la confusión. Porque a través de la confusión el diablo destruyó muchísimas cosas. Mucha obra. Es más, algunos me decían, cuando tratábamos el tema el jueves, me dijo alguien, mire pastor, que el diablo logró confundir a Eva. La confundió si verdaderamente lo de Dios era así o si la voz de él tenía, y fue tan confundida que terminó accediéndole a Satanás. La confusión en el camino de la fe en la Biblia representa un estado de desorden. ¿Qué representa la confusión? Un estado de desorden, un estado de inestabilidad. Entonces se cambia el orden de Dios. Ya no importa el orden de Dios, importa mi orden. Eso es confusión. Nunca debemos confundirnos. El orden de Dios debe estar por encima de todas las cosas. Entonces comienza un estado de inestabilidad. La persona quiere creer hoy sí, mañana no quiere creer. La persona quiere servir con todo el amor y con toda la fuerza y mañana no quiere servir con todo el amor y toda la fuerza. La persona también comienza un estado, escúchelo, y eso es bíblico, de incomprensión de la verdad. Hay personas que no se transforman, que no cambian su vida, que no transforman las tinieblas en la luz, porque no comprenden la verdad. Hay personas que en la vida anduvimos en tinieblas terribles, en vicios terribles, en situaciones terribles. Yo ya les he descrito que lo que yo andaba era terrible. Y si a mí siempre me preguntan qué ayudó para que usted, siervo de Dios, cambiara, comprender la verdad de la palabra de Dios. Pero un confundido no la comprende, porque él está pensando, ¿será verdad o no será verdad? ¿Será que lo que el predicador está diciendo es verdad? O mejor miro el YouTube o el Instagram, que me gusta tal sierva de Dios. No comprende, no entiende que tal vez Dios le está diciendo, estás en peligro, estás caminando por el filo de un abismo, no te resbales. ¿Cuál abismo? De volver atrás, de volver a cosas antiguas, de volver a cosas que tal vez tú ya habías dejado. La confusión también es una desorientación mental y espiritual. Es una desorientación. Debemos tener siempre la orientación mental y espiritual como Cristo manda. Pablo dijo, tenemos la mente de Cristo. Un confundido ya no tiene la mente de Cristo, tiene algunas cosas en la mente de Cristo, pero tiene la mente en el mundo o en las cosas. Y en lo espiritual tenemos que ser claros.
a mí me contaba algo, me decía, en un tiempo me era difícil creer en Dios. Decía él, yo creía que el hombre se extinguía. Y me decía, a raíz de que un familiar mío falleció y le hicieron la cremación y después llevaron las cenizas ahí a la casa, yo me preguntaba, pero ¿cómo va a seguir viviendo si le quemaron todo? Le quemaron el oído, ¿cómo va a entender? Si le quemaron todo, el cerebro, los intestinos, todo el cuerpo, él falleció, él se fue. Él tenía una desorientación espiritual y mental, hasta que entendió algo, que las almas viven, que un alma tiene vida, que no se puede explicar por la vida biológica. Es una vida que existe. Dios le puso esa vida al alma. Cuando él entendió eso, tuvo experiencias espirituales y le decía a su gente que le hablaba, le decía, mire, yo no sé cómo, no puedo demostrarle eso, pero lo único que le digo es que vida espiritual existe y es muy real. Y después de que dejemos esta vida física, entraremos a la vida espiritual. Y la vida espiritual es con Cristo Jesús y para Cristo Jesús. Dale la gloria a Dios y alábalo y bendícelo. La Biblia relata de episodios de confusión peligrosos para el pueblo de Dios. Desde el Génesis se confundió Eva. Desde Noé se confundió y se emborrachó. Se confundió de que ya tenía que cambiar la vida, que Dios le había dado la oportunidad de formar una nueva generación humana. Abraham se confundió y dijo mentiras allá al faraón respecto a su esposa. Moisés se confundió y mató a un egipcio porque creyó que así era la forma. David se confundió, pensó que merecía más fama, que merecía más reconocimiento, que tenía más nivel que el Señor quería. Así los profetas, así las mujeres de Dios. Pedro estaba confundido. Pedro se confundía entre lo que él amaba, que era su negocio de los pescados, y el servicio al Señor. Pablo se confundió también. Soy ciudadano romano, pensaba él. Él tenía un negocio. Muchas son confusiones. Pero hoy vamos a hablar de una confusión, de un caso de confusión en la Biblia. Primera a los Reyes, capítulo 18. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Bendecimos tu nombre, Señor, y exaltamos tu grandeza. Primera a los Reyes 18, 17. Dice así. No vaya leyendo más allá de lo que yo voy el ritmo para que todos vayamos en unidad. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Quédese ahí conmigo para poder hacer el análisis. Aquí aparecen dos personajes, Acab y Elías. Acab era de linaje santo, sí. Era de la nación de Israel, sí. Pero él se había unido a una bruja llamada Jezabel, a una hechicera poderosa. Y hacía la voluntad del diablo a través de esta hechicera, haciéndole adoración a Baal y a Acera. Aunque llevaba en su sangre la sangre del linaje escogido. Aparece otro personaje, Elías, un profeta, un hombre insignificante para los hombres. Nadie lo nombra, no era rey, a lo mejor era un campesino, lo único que se sabe era que era de Galaad.
Pero él, a diferencia de Acab, tenía algo. También era de linaje escogido. Él era un hombre temeroso de Israel, de Dios, obediente a Dios. Mire usted algo, el rey Acab era un rey famoso, era un rey bien vestido, era un rey prosperado, no bendecido, pero era un títere del diablo. Y Elías era un hombre sencillo, seguramente de ropaje muy sencillo, pero era un siervo de Dios. Y dice, eres tú el que turbas a Israel. Israel está hablando del reino de Israel, de las 10 tribus, del pueblo escogido. Tenía turbación. Si tenía turbación, o sea que estaban como angustiados, o sea que estaban como confundidos, ¿qué tenían? Confusión. Y dice en el 18, y él respondió, porque el Acab, el representante de las tinieblas, le pregunta a Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Yo bendigo al grupo de evangelización que va a salir el martes. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Porque no faltará el que diga, ¿qué vienen ustedes aquí a perturbar? Oiga, las tinieblas le dicen a la luz, usted está turbando, porque las tinieblas quieren estar tranquilas. Las tinieblas quieren disfrutar del pecado, quieren disfrutar de la maldad, y cuando se levanta un hijo de Dios o una hija de Dios, las tinieblas protestan y dicen, pero usted, ¿por qué está trayendo esta doctrina a esta casa? ¿Usted por qué está trayendo estos cambios a este hogar? Y Elías nos habla, aquí la Biblia es un hombre valiente. En el versículo 18 dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. En esta época, digo yo, para que tú no te dejes confundir, lo primero que tienes que ser eres valiente. Y si no, el diablo te envuelve. Amén. Y entra y dice en el 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Uno nomás. Uno le dice a un poderoso rey que manejaba cientos de miles, le dice, congrégame a todo Israel, a todos los que están turbados, a todos los que están confundidos, a todos los que no saben bien qué camino seguir, a todos los que sienten el peso de la adversidad más grande del que se debe sentir. Dice, congrégame a todos en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 500 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Mire, vaya conmigo despacio. Es un solo profeta, un solo representante de Dios, que es valiente. Porque cuando se tiene la verdad, sí se puede ser valiente. Cuando no se tiene la verdad, no se atreva a usted a decir que es valiente. Y la verdad es que si usted tiene amargura hacia un hermano y no la ha libertado, usted todavía no tiene la verdad para decirle a un hermano, esto no está bien. La verdad la tiene cuando es capaz de decirle a Dios, yo tengo amargura contra este hermano, contra esta hermana, contra este familiar. Ese que hace y se limpia de la amargura, ahí sí tiene la verdad para ir valientemente a hablarla. Mientras tanto no. Ese que le siente fastidio a los hermanos, fastidio a la iglesia, fastidio al mover de la iglesia, ese no tiene la verdad todavía para expresar, porque no ha limpiado su corazón de ese fastidio. Amén. Dice aquí, mire, analicemos. Es solo él. Hay un rey tremendo, terrible. Hay 450 profetas de Baal, el señor de las tinieblas. Baal, ¿quién es?
el señor de las tinieblas. Y los 4 profetas de Acera. ¿Quién era Acera? La reina de los cielos, que comen de la mesa de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? La bruja, la hechicera, la sierva del diablo. Oiga, manejaban dinero estos. Imagínense la mesa para servirle a 850 más otros que habría ahí, 1000 personas todos los días. El 20 dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Estaban ahí, mire la lista, repásela conmigo. Acab, su esposa Jezabel, la diabla. Estaban los 400 profetas de Baal, 450, los 400 profetas, 850 estaba enfrentando él. Estaba todo el pueblo. Y este hombre valiente se para en versículo 21, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Y el pueblo qué? No respondió palabra. ¿Por qué no respondió palabra? Porque estaba como... Aleluya, me gusta que vayamos entendiendo el mensaje. Dios te está llamando para que vivas confundido. Dios te ha llamado para que vivas confundida. Tú ves aquí muy claro que hay dificultades, que hay peligros, que hay situaciones difíciles. Pero a pesar de eso, este único profeta no estaba confundido. Sabía quién era Dios. Sabía que Dios lo había llamado. Sabía lo que exigía Dios. Porque esa idea que está tratando de meter en muchos lados, que Dios es solo amor, no es cierta. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. La Biblia, ayer le enseñaba yo a alguien y le dije los fundamentos, un poquito altiva esa persona, le dije, ¿sabes cuáles son los fundamentos de Dios? No, a la Biblia vamos, no expongamos lo que no sabemos. Los mandamientos de Dios son misericordia, verdad, juicio y justicia. Y le decía yo, ¿por qué solamente te gusta la misericordia, la verdad y aún la justicia y no contempla los juicios de Dios? Porque los juicios de Dios nos ayudan a tener temor de Dios. Y cuando tenemos temor de Dios no nos desbordamos a lo que no debemos. Que sabemos que hay un Dios que tiene juicios justos y verdaderos. Escucha esto. Antes se veía el síntoma, un pueblo turbado, un pueblo angustiado, un pueblo desorientado mental y espiritualmente, inestable. Y el inestable es irritable. El inestable es una persona que tiene doble ánimo. Hoy está contento, hoy felicita, hoy abraza y besuquea a todo el mundo y mañana no quiere saber de nadie. El inestable hoy quiere orar, hoy quiere clamar, hoy quiere ayunar y mañana no, yo no quiero iglesia, quiero alejarme lo más posible de la iglesia. Y a eso no nos llamó el Señor. Y a veces se confunde la gente, cree que un ratico de mundo es bueno. Y el Señor nos dijo, nada tenéis en el mundo. Entonces, ¿por qué un ratico de mundo es bueno? A veces se confunde
la gente. Y el Señor dijo, no améis el mundo ni las cosas del mundo. Y como la persona está inestable, piensa que la alegría, piensa que el gozo, piensa que el deleite y el descanso están en las cosas del mundo. Y el Señor dice, no améis las cosas del mundo. Y hay gente que sufre por las cosas del mundo y hasta que no las tiene no descansa. Usted esté contento con lo que Dios le da. Que si usted está contento con lo que Dios le da, Dios le dará mucho más. Amén. Entonces usted ve aquí a Elías valiente. ¿Qué síntomas se ve? Turbados, seguramente estaban inestables, no respondieron palabra. Eso dice que estaban desorientados mental y espiritualmente. No respondieron palabra, que eso nos enseña que tal vez tenían un estado de incomprensión de la verdad. Escuche, lo que voy a decir es fuerte. Para ellos era tan verdadero el Dios eterno como el Dios de las tinieblas. Para muchos cristianos es tan verdadero el Dios eterno como que el mundo lo puede disfrutar sin ningún problema. Está confundido. Está muy confundido. La confusión hay que dominarla. No debemos dejar que ella nos domine. Yo quisiera que usted haga así con su mano, así haga así, apriete y diga, la confusión tengo que dominarla. No debo permitir que la confusión me domine. Amén. Dice aquí, puse yo unos peldaños que debemos subir contra el dominio de la confusión. Dios respaldará este mensaje. Y el que decida recibir, Dios lo respaldará. Pero el que decida que le resbale el mensaje, también Dios lo mostrará. Porque Dios es Dios, no porque yo lo diga. Amén. Lo primero es la valentía para no dejarse poseer por el espíritu de cobardía. Mire usted, 1 Timoteo. Alabe a Dios y bendígalo mientras vamos a la palabra. Es 2 Timoteo, discúlpeme por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando usted ve este pasaje, fácil se habría podido acobardar Elías. Habría dicho, uy, pero yo soy solo, aunque después Dios se lo reclama por decir eso. Dice, no, yo tengo otros 7,000 como tú que no han doblado la rodilla. Entonces, no podemos caer en la trampa, decir, yo soy solo predicador, yo soy solo maestro, yo soy solo cantante, yo soy la maestra. No, hermanos, Dios tiene otro pocotón de gente. Por eso entiendo cuando dicen es un privilegio servirle a Él. Amén. Y aquí se hubiera podido acobardar. Está enfrentando a un rey poderoso con una bruja de esposa que manejaban mucho dinero. Usted lo vio, era tanto dinero que hacían banquetes para 850 personas.
Además, si usted después se mete a estudiar, se da cuenta que él manejaba Acab un ejército muy poderoso. En la parte de atrás hay un profeta, un enviado que sabía que Acab daba a matar mucha gente porque tiene un ejército muy poderoso. Y aún así, este hombre llamado Elías no se acobardó, porque no estaba confundido quién era el que lo había llamado, quién era el que lo iba a sustentar y quién era el que se iba a manifestar públicamente a favor. Si alguien lo cree, que diga sí, amén. Entonces lo primero es no dejarse poseer por el espíritu de cobardía. Si Elías hubiera sido cobarde, no hubiera confrontado al pueblo, como en el versículo 21. No les hubiera dicho en voz poderosa. Yo creo que ese hombre tenía una voz muy poderosa. No le diría pueblo escogido, pueblo santo. Estoy parafraseando, pueblo llamado a ser linaje santo, nación santa. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Si algo detesta Dios es ver a un hombre o a una mujer de Dios claudicando. Y si algo detesta más Dios es que se autojustifique y comience a decir es por esto y es por aquello, porque Dios no nos llamó a nosotros a ser cobardes. Dios nos llamó a ser valientes. Por eso nos dice en la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. Entonces él no se dejó poseer por el espíritu de cobardía. No tengo mucho tiempo aquí, pero el espíritu de cobardía se movía. Mire, estamos en Primera de Reyes 17, ¿verdad? Voy a ir hasta ahí en un momentico. Espere, abro la palabra de Dios aquí. En Primera de Reyes 17, para mostrarle, 18. Y mire usted desde el versículo 5, 18:5, dijo pues Acab a Abdías, un enviado. Abdías era uno que escondía profetas en la corte. Dice el del Primera de Reyes 18:5, dijo Acab, el rey ese, usted ya lo tiene. El rey que aunque tenía sangre, linaje santo, era del diablo, se había ido con el diablo. Ve por el país a todas las fuentes del agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no quedemos sin bestias. ¿Por qué no había lluvia? Porque el profeta Elías había orado que no hubiera lluvia. Amén. Dice el 6, y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Ellos estaban buscando, era agua. ¿Qué estaban buscando ellos? Agua. Pero el 7 dice, y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Tal vez usted, qué lindo que a usted le sea así, que está buscando algo y se encuentre el representante de Dios, se encuentre la respuesta de Dios. Amén. Y si usted lo profetiza, lo va a creer. Dile a la persona que tienes al lado, en esto que estás haciendo vas a encontrar la respuesta de Dios. No te afanes. No te afanes. Vas a encontrar la respuesta de Dios. Amén. Y yo me paro aquí con temor y temblor. Esto no es un juego. Esto no es de humanismo. Esto es tremendo. Acabo de venir de una obra donde me di cuenta que por una equivocación, por dejar entrar el espíritu de cobardía, se dañó una obra. Y acabo hace 8 días con una persona honesta, campesina, me decía, nunca lo he dejado de amar, pastor, y a mí se me odia, yo tampoco. Y cuando la hermana principal dijo, ¿sabe por qué se dañó esto? Porque hubo espíritu de cobardía, porque se dejó meter el humanismo. ¿Y quiénes fueron los perjudicados? Las almas. ¿Y sabe qué es lo que más duele?
tal persona que aquí ahora está en una cosa de esoterismo, ahora está en una cosa de brujería, ahora está en una cosa de hechicería. Pues yo digo, esto no es ningún juego y Dios te demanda a ti responsabilidad, porque no solamente me lo demanda a mí, sino nos lo demanda a todos nosotros. No podemos ser mantequillitas ahí, me dijeron, me tocaron, me hablaron, me mostraron. Tenemos que ser firmes, valientes, esforzados y valientes. Y mire cómo le digo que el espíritu de cobardía sí estaba. Porque dice el 7 que yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? El 8 dice, y él respondió: yo soy. Y le dice, él sabía que a Acab lo había mandado, dice: ve y di a tu amo, aquí está Elías. No me le estoy escondiendo, aquí estoy. Qué tremendo, ¿verdad? Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Él sabía que Acab tenía un poder. ¿Cuál? El de matar. Elías también lo sabía. Pero aún así no se dejó confundir. Elías sabía quién lo había llamado, quién era el que llenaba su boca, a quién le oraba él. Y no se dejó llenar del espíritu de cobardía. Otro peldaño que hay que subir es una búsqueda de Dios intensa y reverente, sin menguar en la fe. Mucha gente habla de Dios. Dios me habló, me soñé con Dios, Dios nos dijo. Y cuando uno se mete en el mundo de los espíritus y ve el mundo de los espíritus, no le estoy hablando exageración, se llama discernimiento de espíritus. Ve uno a mucha gente que habla y dice: Dios me habló, Dios me dijo, me soñé con Dios, pero no les ve uno una búsqueda de Dios intensa, irreverente, permanente, sin menguar en la fe. Primera de los Reyes, capítulo 18, ahí mismo, váyase al versículo 41 en adelante. Ahí nos enseña cómo era que se ganaba la seguridad Elías. Elías enfrentaba la muerte. Elías enfrentaba la confusión. Elías enfrentaba el desánimo. Elías enfrentaba las tinieblas. Y el versículo 41 dice, eso es más adelante: entonces Elías dijo a Acab: sube, porque realmente hubo dos señales de respaldo de Dios, la del fuego del altar y la de la lluvia. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe. Aleluya. Porque una lluvia grande se oye. Y estaban en un verano terrible, pero el profeta, con esa seguridad en Dios, le dijo: una lluvia grande se oye. Un día esto los voy a traer acá, los de la Junta Nacional de Pastores. Y le voy a pedir al pastor, uno especial, que diga: pastor, por favor, párese en este púlpito y dígales a ellos si es mentiras o es verdad que cuando su finca estaba en ruinas el suelo, usted le pidió oración a nuestra pastora Carmen y me pidió oración a mí. Y yo hice un acto profético. Pues dígales a ellos si estoy mintiendo o estoy exagerando cómo están los suelos de su finca ahora. Y lo voy a parar aquí. Díganles, por favor. Y los que estuvieron allá les voy a decir: díganles, por favor, a este pueblo si les mentí o si es verdadero. Porque este hombre dijo algo en medio de la sequía. Dijo algo. Oigo ¿qué? Porque una lluvia grande se oye. A mí me gusta que usted se apropie de la bendición.
¿Por qué no se pone de pie por un instante? ¿Por qué en acto profético no coloca su mano aquí en el oído y dice, no estoy oyendo cosas del mundo, no estoy oyendo cosas de las tinieblas? Yo oigo que viene una gran lluvia de bendición para mi casa. Yo lo creo, yo lo creo. Yo oigo que viene una fuerte respuesta de Dios, una bendición de Dios. Ahora baje su mano y busque a la persona al lado, sonríale, dígale, ¿sabes qué acabas de oír en fe? Que viene una bendición grande para ti. Que no desmayes, que sigas adelante, que no desmayes, que no desmayes, que no te entregues a la derrota, que no te entregues a los pensamientos. Viene una bendición, porque el Dios de Elías, dile así, el Dios de Elías es el mismo Dios tuyo. Alabado sea el Señor. Tomen asiento, por favor. Si va a aplaudir, apláudalo a él. Pero mire cómo se llena una persona para no dejarse confundir. Amado, yo le amo mucho. Tomen asiento, por favor. Y porque le amo, le cumplo a Dios y le obedezco. Porque Dios, si yo le amo y quiero la bendición suya, mi amor es limitado. Es amor de hombre, es amor de ser humano, es amor de pastor. Pero si yo deseo el bien para usted con todas mis imperfecciones, hay uno que es perfecto. Cuánto le ama a usted y cuánto desea su bien. Y le pide hoy que no se deje confundir. Le pide hoy que no ande en confusión, porque eso le mengua su fe, porque eso le daña su caminar. Mire, seguimos viendo, dice, Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, no a comer y a beber. Aleluya, dice, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Acab, ¿qué le dieron? Comida y bebida. Elías, orando. Que te impresione cuando dejas los tiempos de Dios por los tiempos de la llenura del vientre. Y cuando digo llenura del vientre, es satisfacer el yo. Yo creo, yo opino, yo siento, a mí me parece, no estoy de acuerdo. Es muy peligroso eso. Dijo y se puso su rostro entre las rodillas. Aproveche si se puede arrodillar. Yo sé que hay hermanos y hermanas en este lugar que somos muy jovencitos y muy conservados por el Señor. Y escuche esto, y aún arrodillarnos ya no nos es tan fácil. Se hace, pero no es tan fácil. Pero cuando tuvimos la oportunidad de arrodillarnos, lo hicimos. Hay personas que de arrodillarnos nos duele esa rodilla tremendamente, pero hay que hacerlo. Aprovechalo. Dice, y dijo a su criado, versículo 43, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Los que estaban en la mesa, yo pienso que ese criado estaba pendiente no de la oración de Elías, sino del banquete que había para Acab. Por eso cuando Elías le dice, suba y mire, él dijo, no hay nada. No había nada. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre. Una nube allá en medio del mar, que sube del mar, y él dijo, ve y dile a Acab, el que está comiendo allá, termínele la comida, termínele el asado. Seguramente le tenían cordero asadito, con pan árabe, con torta de higos y de postre algunas granadas. Amén. Y le dijo, ve y dile,
ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Porque eran un monte. Y la lluvia torrentosa, usted sabe lo que pasa en una ladera, en un monte. Le ruego su favor por mí y sus oraciones. Comienzo a viajar. Porque lo dijeron unos siervos y eso se está retransmitiendo y no me da temor. Dijeron, en este momento hay un paciente sumamente grave que se está muriendo. Y antes de dejarlo morir, los buenos médicos miran a ver si hayan un especialista que intervenga. A ver si se logra salvar esa vida. Y me dijeron así, el pastor es testigo, dijeron, usted es uno de los especialistas que intentemos salvar este paciente que se está. Yo le doy toda la honra y toda la gloria para acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y le dije, porque la lluvia en ladera es peligrosa. Y le dice aquí, prepara tu carro y váyase rápido, no sea que la lluvia lo ahogue. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Oiga, ese Elías era poderoso. Le ganaba en correr a unos caballos. Cuando la mano de Dios está sobre nosotros, nos hacemos, haga conmigo así, fuertes espiritualmente y fuertes físicamente. Dígale, cuando la mano de Dios está sobre, diga, nos hacemos fuertes familiarmente, nos hacemos fuertes en los valores de Dios. Cuando la mano de Dios está sobre mí, dígale, mi Dios pues suplirá todo lo que me hace falta. Dígale, cuando la mano de Dios está sobre mí, me hace correr más rápido que el enemigo, más rápido que las adversidades. Si alguien lo cree, que diga, sí, amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿qué nos enseña esta parte? Este hombre no era gratis, que tenía ese respaldo de Dios. Esa mano de Jehová no era gratis sobre él. Y todos queremos la mano de Jehová a favor sobre nosotros, del Dios eterno, ayudándonos con nuestros hijos, ayudándonos con nuestra familia, ayudándonos con nuestra economía, ayudándonos con nuestra salud. Pero esto no era gratis. Usted le ve esa búsqueda de él, intensa y reverente, sin menguar en la fe. Yo una vez conocí un misionero que viajó por muchos países de Latinoamérica. Y entonces él observaba que eran pocos los que arrodillaban clavando su cabeza entre las rodillas, entre otras cosas porque eran como flacos. Uno ya así no puede intentar hacer esas cosas. Amén. Pero él le pregunta a una persona, a un muchacho, y le dice, ¿esto cada cuánto lo haces? Todas las veces que puedo. O sea que no era que ese muchacho hubiera llegado a ese culto a hacerlo, ya lo hacía. Entonces, ¿qué nos enseña? Que esto era una costumbre de Elías. Yo te mando a arrodillarte y a meter tu entre las rodillas. No, porque a lo mejor no puedes. Bueno, si lo puedes hacer, hazlo. Pero lo que sí te mando es que imites este ejemplo de reverencia a Dios por encima de la comida, por encima de lo material y en la búsqueda de una respuesta de Dios. Por eso es que Dios andaba con él y este hombre, el espíritu de cobardía, el espíritu de confusión no lo llenaba. Otro punto, el 3, sí señora, sí es muy juiciosa, anda pendiente ella. Arreglar la conexión con Dios. Vuelva por favor a Primera de Reyes 18. Yo me acordaba mucho di testimonio de mis niños allá, mis niños, mis preciosos. Y les dije a los pastores en una reunión grande que le dije, yo la intención que tenía era irme.
Ya había hablado para tratar de irme a Boyacá. Yo me quería ir a vivir allá. En una vereda. Y abrir tal vez sí la obra y tener una célula y ya. Y no más. Y dije, bueno, Señor, confírmamelo. El Señor es tremendo. Y comienza un embarazo, otro embarazo, otro embarazo, o un niño, otro niño, una niña, otro niño. Y con todos tengo, y todos los niños tengo ese nexo. Y era la forma que Dios me decía, aquí hay una generación que se necesita ser formada, que se necesita ser levantada. Y yo pensaba y decía, no soy capaz de dejar mis chinitos botaditos por ahí. Ayúdame, Señor. Amén. Y hablo de los niños de la iglesia. Y los grandes sí, a los grandes ya, pero a los chiquitos no, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Escuche usted. Y Dios puede, ¿por qué hizo este comentario? Porque a veces no es que nos desconectemos del amor de Dios, pero sí nos desconectamos del propósito de Dios y del plan de Dios. Y es tan importante estar conectado con Dios para amarlo y para sentir el amor de Él, como estar conectado para los planes y los propósitos de Dios con uno. Es muy importante. Y usted no se puede desconectar de los planes y propósitos de Dios. Usted vive porque Dios tenía un propósito con usted. Mire, yo no quiero ofender a nadie aquí, ni más faltaba. Pero estoy seguro que hubo personas que iban a ser abortadas. Y no lo fueron porque Dios tenía un propósito con esa persona. Hay personas que tal vez se iban a morir muy de niños, tal vez una enfermedad, una cosa, un accidente. Y no lo permitió Dios porque tenía un propósito. El capítulo 18, versículo 30, dice 30 de Primera de Reyes, es arreglar la conexión con Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Aquí habla algo especial y es la comunión. Primero hay que acercarnos a Dios, pero tenemos que acercarnos unos a otros. Así el hermano me haya ofendido o la hermana me haya ofendido. Así el esposo haya ofendido o la esposa haya ofendido, tenemos que acercarnos, no nos dejemos confundir. Y todo el pueblo se acercó. Cuando hubo esa unidad, hubo un propósito. ¿Cuál? Arreglar el altar de Jehová. El diablo quiere llenar de orgullo a los siervos, a las siervas, a los pastores, a las pastoras, a los esposos, a las esposas. ¿Para qué? Porque el orgulloso marca territorio. Dice usted allá y yo aquí. ¿Usted se imagina a Jesús con orgullo? No, no lo imaginamos. Y ese, a pesar de que estaban peleando entre ellos, sus discípulos, se acercó a ellos y les hablaba y les enseñaba y oraba por ellos. Amén. Entonces, en ese arreglar se necesita la comunión. Y tomando Elías 12, versículo 31, 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Hay una señal, ese altar había que arreglarlo con 12 piedras, no era con 15, no eran con 8, no era con 7. ¿Eso qué significaba? El gobierno de Dios. 12, ¿qué significa? Gobierno de Dios. 12 tribus, 12 apóstoles. El gobierno de Dios. Si hay que arreglar la conexión con Dios, hay que querer tener comunión con Él y comunión con los hermanos. Así me hayan ofendido.
así hayan hablado mal de mí. Y si yo hablé mal de ellos, tengo que acercarme y decirle, perdóneme, hermano, dije cosas que no debía haber dicho de usted. Eso es la comunión. Pero también, si quiero alejar la confusión, tengo que dejar que el gobierno de Dios esté en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Mire, ahorita tengo una invitación a almorzar, gloria a Dios, yo porque lo digo. Oiga, el año 2026 ha sido un año de puras invitaciones a almorzar. Y seguramente me van a poner mesa llena, pero a mí me toca tener el gobierno de Dios. ¿Cómo así? Hasta acá nomás. Como dijo Felipe, ya no me como libra y media de carne, solo me voy a comer una. Alabado sea el Señor y la gloria sea para el Señor. Amén. Escuche usted, por favor, el gobierno de Dios. ¿Quién gobierna tu casa? ¿Dios o tus principios? ¿Dios o tus sentimientos? ¿Dios o tus pareceres? ¿Quién gobierna? Dice el versículo 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. ¿Qué es otro paso? Edificación. No estamos para traer el desorden a nuestra casa. Y si Dios te está diciendo que el gobierno de Dios está por encima de cualquier sentimiento, parecer, lo que sea. He oído ya predicadores diciendo que la familia está por encima de Dios. Y oí una gran congregación gritando, sí, amén. Y cuando alguien me dijo, demuéstremelo, le dije, Jesús estaba enseñando. Y fueron a presionarlo, a decirle, afuera está tu mamá, tus hermanos. Como diciéndole, deja de hacer la actividad del Padre y salga a su familia. Y Jesús sigue haciendo lo que le manda el Padre y le dice, ¿sabe quiénes son mi familia? Estos que han venido a hacer la voluntad de Dios. Y no traiga el desorden. No trate de decir que su familia es más importante que Dios. No tiene ningún sustento bíblico para decir eso. Y no trate de decir que su familia es más importante que el gobierno de Dios. No tiene ningún sustento bíblico para decir eso. Su familia es importante. Su familia es valiosa. Su familia es preciosa. Pero nunca por encima de Dios. Amén. Y cuando edificamos es levantar, no arruinamos, no traemos desorden, no traemos anarquía, no traemos contrariedad. Por eso dice que la mujer necia derriba, destruye, y la sabia edifica, levanta. Apliquémoslo a la iglesia. La iglesia necia destruye, derriba los argumentos de Dios, derriba el gobierno de Dios. La iglesia sabia, la iglesia entendida, levanta el gobierno de Dios. Y ahí no cabe ninguna confusión. El 34 dijo, y llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Ahí, algo que se llama purificación. No hablamos esta mañana que puede haber contaminaciones, hermano. Que puede haber contaminaciones de desánimo, de tristeza, de ira. La ira contamina. ¿Usted no ha visto
videos, porque sé que usted ve videos en el YouTube, donde comienzan una pelea uno contra otro porque le cerró el carro, porque le cerró la moto, y después se involucra todo el mundo y salen las esposas, salen las amigas, si hay amigobias también ahí salen a pelear, sale a pelear hasta los perros y van de un lado a otro, terminan agarrados unos a otros. ¿Por qué es tan poderosa la ira que contamina unos a otros? Y así el desánimo, y así la tristeza, y así el espíritu del mundo. El espíritu del mundo tiene un poder de contaminar tremendamente. Y yo he visto cristianos que se contaminan con el espíritu del mundo y se les olvida la palabra que dijo el Señor: vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Donde vayáis no eres del mundo. Hay que purificar nuestra mente y nuestro corazón permanentemente para no dejarnos llenar de ideas del diablo, de ideas de confusión, de ideas de división, ideas de deserción, ideas de abandono. Y el 35 dice: de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Fluidez. Tienes que aspirar a tener la fluidez de tu espíritu en la presencia del Espíritu Santo. Yo quisiera hacer, pero le respeto, un día de estos a las 3:30 abro el grupo, hago una llamada, digo: ¿quiénes se quieren unir a esta hora a la oración? Y que haya fluidez. Y en la sala, y la gente dice: qué frío que hizo anoche. Yo no sé, yo no lo sentí, si uso frío o no. Lo único que sé es que estaba en mi sala y empecé y dije: Señor, no sé cómo orar, tengo estos asuntos, tengo estos otros, tengo los de mi propia casa, tengo los de mis propios asuntos, tengo de la iglesia esto, unos contra otros están chocando, unos contra otros están aquí, tengo los de la denominación, me has puesto a ir a tratar de hacer cosas con la doctrina muy difíciles, tengo la de mi propia familia, ¿qué hago? Y el Espíritu me dice: empieza a orar en lenguas, en fluidez. Y cuando pasa una hora o algo, vuelvo a tratar de descansar, que no puedo, otro poquito, pero ya no, porque reconozco la importancia de la fluidez. Hoy dijimos que la confusión es desorden, es inestabilidad, es incomprensión, es estancamiento ahí. Tú ya estás estancado. ¿Le creo a Dios o le creo al Señor de las tinieblas? Digo, el pueblo de ahí de la Biblia. Estaban tan confundidos que el profeta le dice: ¿a quién le vas a creer? ¿Al Dios de la luz, al Dios creador, al Dios que te sacó de Egipto, al Dios que te limpió de tus pecados, al Dios que te da la fuerza, te da el sustento, o al Señor de las tinieblas? Y cuando se pierde la fluidez, entonces, ¿qué hay que arreglar? La comunión. Hay que arreglar que el gobierno de Dios sea el gobierno de Dios en mi vida y en mi casa. Hay que arreglar ese deseo de edificar. Hay que arreglar ese deseo de sacrificar, me faltó ese, pero el tiempo ha pasado, de purificarse la fluidez. Y un cuarto punto, con este termino: para que no haya confusión, se necesita la manifestación y la respuesta de Dios. Versículo 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto. ¿Cuándo? Que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. El 37 dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Cuando
uno va aprendiendo a ser pastor verdadero. Mi curso lleva 30 años. Entiende uno que para que el pueblo de Dios no se confunda, es necesario que Dios se manifieste y responda. Y muchas oraciones que tú desconoces que hacen los siervos pastores es para que Dios se manifieste y responda, a fin de que tú sigas firme. Amén. Aquí Dios se manifestó y respondió conforme al propósito de Dios. El propósito de Dios era recuperar su pueblo. El propósito de Dios era mostrarlos claritico quién estaba con Elías y quién estaba contra Acab. Dios se manifestará en tu casa. Y Dios responderá en tu casa. Allá no va a ser que es que de pronto hay mitad de tinieblas y mitad de luz, no va a ser. Se va a manifestar Dios de una forma poderosa y va a responder Dios de una forma poderosa. Pero si hay una persona confundida, no lo va a entender, no lo va a querer. Pero cuando hay una persona que tiene todo esto, tiene su conexión arreglada, una persona que es una persona que busca intensamente a Dios, que Dios se manifiesta. Alguien que haga así su mano como yo la hago y digo que Dios se manifiesta. Y que Dios responde. El 38, y usted lo conoce, dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, que estaba confundido, que no sabía si seguir a Baal o a Jehová, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Yo voy a orar. No sé cuántos necesitan que Dios se manifieste. No sé cuántos necesitan que Dios dé una respuesta. Yo voy a orar. Y aquella persona que necesite, no sé si quiere pasar aquí al frente o quedarse allá en su silla y levantar sus manos al cielo y decirle: Señor, aquí estoy, Dios de la gloria, yo creo que tú te manifiestas. Comience a orar y decirle: no acepto la confusión en mi vida, no la acepto. Dios no es Dios de confusión, dígalo. No es mi Dios eterno no es Dios de confusión, mi Dios eterno es Dios de paz. Dígale: no acepto ese desorden en mi vida, ese desorden espiritual. No, el desorden no proviene de Dios. No acepto esa inestabilidad emocional, estabilidad espiritual, no la acepto. Renuncio a ella, renuncio a toda incomprensión de la verdad, renuncio a toda desorientación mental y espiritual. Recibo el orden y la paz de Dios. Ahora, Señor, renuncio a la desobediencia, renuncio al pecado, renuncio al alejamiento de Dios, porque tal vez eso le abrió puerta a la confusión. Dios de la gloria, Padre nuestro, Señor, Dios bendito, ahora, Padre, comienzo a subir esos peldaños para sacar toda confusión de mi vida, Señor, y recupero el espíritu valiente. Tú llamado para ser esforzado, para ser valiente. Renuncio a todo espíritu de cobardía. No me dejo llenar del espíritu de cobardía, ni mi mente, ni mi corazón, ni mi espíritu, ni mi alma. Y comenzaré a buscar a Dios intensamente, irreverentemente, con reverencia. No menguaré a la fe, diga: renuncio a menguar en la fe, porque la fe es la que me hace mover, Dios de la gloria. Y ahora me dispongo a arreglar esa conexión con Dios,
a levantar esa comunión con Dios y entre mis hermanos. No puedo ver a mis hermanos como enemigos. No puedo ver a mis hermanos como unos enemigos que debo aborrecer. No lo voy a hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora decido que el gobierno de Dios sea el gobierno en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Que haya edificación en mi casa, en mi vida. Y que no haya ruina ni fracaso, sino edificación. También preparo una vida con sacrificio, con servicio, con entrega a Él, Señor bendito. Y también una purificación que se limpie mi corazón. No temas decirle que se limpie mi corazón ahora de toda amargura, de todo resentimiento, de todo odio, de todo orgullo. Se limpie ahora, Padre de la gloria. Y así, Señor, entro en esta fluidez del Espíritu Santo para orarte a ti, para llegar a tu trono, Señor, y creer que tú te manifestarás en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tus manos al cielo de Dios. Dile cuál es ese milagro que necesitas. ¿Cuál es esa respuesta que necesitas? Es en la salud. ¿En qué es? Es con el hijo, es con la hija, es en ese trabajo, es que tu hijo sea libre, es que tu hija sea libre, es que tenga salud, es que te sanes, es que Dios arregle. Yo no lo sé, hermano, Dios lo sabe, pero tú se lo puedes expresar y tú le puedes: Señor, manifiéstate, manifiéstate, mi Señor, manifiéstate hoy, conforme en la palabra dice: manifiéstate. Tú eres el Dios que se manifiesta, tú eres el Dios que se mueve, tú eres el Dios que se manifiesta. Hazlo, mi Señor, Dios de la gloria. Y tú dile ahí: ¿qué es esa deuda? ¿Qué es esa escasez? Es el estudio de mis niños. Señor, yo oigo de esos colegios, Dios de la que cobran no sé cuántos millones a la pensión, a la matrícula, pero yo te presento mis niños. Tú sabes que yo quiero que ellos en tu voluntad aprendan a ser bilingües por la bendición que tuve con mis propios hijos mayores. Y yo quiero presentarte mis niños, Señor. Y no sé, no hay los recursos, dice el hombre, pero yo creo que tú te puedes manifestar y hacerlo, Señor Dios de la gloria. Tú sabes el conflicto para el hermano que hay aquí en esta hora, que tiene un problema de una deuda, un problema familiar, un problema sentimental, y nosotros te decimos: manifiéstate, Señor, manifiéstate, para que una vez más digamos: hay un Dios, el Dios eterno, el Dios verdadero, el Dios santo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y respóndeme, levanta tus manos con toda tranquilidad y dice: respóndeme, Padre, respóndeme, Señor. Respóndeme, para que haya libertad en mi casa, para que haya sanidad en mi hogar, para que haya vida en mi vida. Respóndeme, Señor, con ese milagro de la salud, con ese milagro económico, con esa respuesta. Respóndeme, Dios, por amor de tu nombre, por amor de tu palabra, por amor de tu gloria. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Pasa a tu puesto ya y vamos a ir terminando, porque el tiempo ha pasado. Terminamos con esto, tal vez como comenzamos. Dios no es Dios de confusión. Te está permitiendo vivir algo, pero aún eso hace parte del plan de Dios. Ese algo que estás viviendo, no lo metas en la confusión, como parte de la confusión. Ese algo que estás viviendo, mételo como algo que está permitiendo Dios para arreglar muchas cosas en tu vida. Amén. Y que Dios se manifestará. Y que Dios responderá. Toma a tu hermano un momentico ahí, estréchale la mano y dile que Dios responderá. Dios responderá. Y que Dios se manifestará. Dios se manifestará. Y nosotros esperamos en eso y lo creemos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Levantamos nuestras manos hacia el cielo de Dios para recibir la bendición. Recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de nuestro Señor Jesucristo el Hijo.
y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios, la bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental y la familiar. Iglesia muy amada, iglesia comprada con la sangre de Cristo. Que Dios los continúe bendiciendo.